bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre diversos temas que tienen a la opinión pública y a muchos gobiernos en jaque. Hoy el presidente de los Estados Unidos ha reiterado que va tras Nicolás Maduro, el líder del cartel de los soles, una organización narcoterrorista declarada por el gobierno como designada, una organización terrorista extranjera. Y tras lo que establece la ley sobre esa figura, se va a actuar de acuerdo al Pentágono y de acuerdo al mismo presidente. Por supuesto que esto ha levantado una ola de críticas por parte de los que apoyan a Nicolás Maduro aquí en Estados Unidos y también por el Partido Demócrata. Ven que eso puede ser un mal ejemplo, una posibilidad de que se genere una guerra sin que el Congreso la haya justamente declarado, y dicen que no lo van a permitir. También el Papa viene a proponer un diálogo o a decirle al presidente de los Estados Unidos: si no lo saques así, presiónalo económicamente. Siempre la Iglesia dice que está trabajando para eso, para sentar, para el diálogo, y dice que lo ha hecho a través de la conferencia episcopal, que son las vías que tiene la Iglesia para influir. No sé si eso va a tener algún efecto, pero en paralelo el régimen se siente acorralado y ha empezado a usar los trámites para salirse de la Corte Penal Internacional, para salirse del Estatuto de Roma, porque el Estatuto de Roma es el que penaliza los delitos de lesa humanidad que ha cometido el régimen de acuerdo a los mismos estudios de la Corte, de la ONU y de cuánta organización de derechos humanos existe en estos momentos que no recibe fondos del régimen. Es decir, los que están financiados por otras vías lo han señalado. En Honduras hay tremendo problema porque el sistema se paró. Iba en primer lugar el señor Afura, pero ahora va a Narrala. Pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa con esas elecciones? ¿Pueden ser creíbles? ¿Hasta qué punto el Consejo Nacional Electoral de Honduras puede justificar eso que ocurrió? ¿Hay hackers? ¿Quiénes fueron los hackers? ¿Quién es la empresa responsable? ¿Por qué el gobierno en estos momentos, y hablo del gobierno de Honduras, con el señor Mel Zelaya a la cabeza, está acusando al presidente de los Estados Unidos de haber dado un golpe de Estado a Honduras? ¡Wow! Que sí que está repicante el asunto. Vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que se unen a través de nuestras diversas plataformas. Bienvenidos todos nuestros maravillosos moderadores que forman parte, nada menos y nada más que el del mejor superchat de YouTube, el más inteligente, porque aquí se piensa. Aquí estamos con pensamiento crítico y sentido común. Bienvenidos nuestros maravillosos moderadores: Yasmín Monzón, Lontán, Samuel Balbuena, también Norma Flores, Nesta, todos los que forman parte de nuestro equipo, María Isabel Valencia y Betty Soto. Mil gracias a todos. Empecemos por discutir lo que está pasando en Honduras, y para eso tenemos a nuestra amiga y compañera de trabajo de jornadas duras, Debbie Reynó. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Debbie. Gracias, Maybord. Un saludo y, bueno, primero muy agradecida contigo por todo el apoyo que nos has dado en estos largos 4 años de régimen comunista en Honduras. No puedo dejar de darte las gracias porque has sido una voz muy influyente que nos ha acompañado y nos ha defendido en todo momento. Gracias a tu audiencia, que como tú bien dices, es una de las audiencias más inteligentes en YouTube. Y bueno, estamos desde esta trinchera en este momento aguantando, ¿verdad? Aguantando la lucha, que no es solamente una lucha de Honduras, sino que es una lucha de toda América Latina, en este momento de toda América, ¿verdad? En contra del socialismo. Sí, bienvenida, Debbie. Vamos a darle también la bienvenida a Bernardo Henao Jaramillo, miembro de este equipo y de este panel. Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Maybor, muy buenas tardes, David. Un saludo muy especial y un saludo a toda la audiencia. Encantado de estar en el programa. Un placer. Empecemos, Debbie, que nos expliques qué es lo que está ocurriendo. Ya vimos cómo la señora del Consejo Nacional Electoral salió o al menos trató de explicar lo que es inexplicable, y posteriormente hemos visto todas las informaciones que se han dado. Ahora hay un cambio en función de quién es el que lleva la delantera, y es realmente poco confiable lo que está pasando. Adelante.
Bueno, si bien es cierto que ante cualquier situación electoral, nunca tenemos una confianza plena porque siempre estamos sabiendo que de un momento a otro pueden sabotear, boicotear o robarse las elecciones. Este es un proceso bien vigilado, Maybord. Tenemos en este momento 4 diferentes TREP, no solamente políticos, también hay uno que es empresarial. Están vigilantes, estamos revisando acta por acta. Va a ser bien difícil que uno de ellos se robe las elecciones en estas elecciones. Sin embargo, todo es posible. El CNE ayer recibió diferentes ataques de hackers fuertes. No estamos hablando de hackers comunes y corrientes, estamos hablando de profesionales a un nivel muy alto. Golpearon el sistema, pero el sistema prácticamente está blindado y ha sido bien difícil para la empresa que tomó esta responsabilidad electoral de volver nuevamente al aire. Sin embargo, lo que sí podemos decirles es que les fue imposible a estos hackers, que según algunas versiones extraoficiales puedo decirles que son chinos. Estos hackers chinos intentaron ingresar ayer en el sistema del CNE y cometer un fraude electoral. No lo lograron, gracias a Dios. En este momento sube Salvador Nasralla. Hasta el día de ayer estuvo, bueno, hasta esta mañana, hasta el mediodía, Tito Asfura estuvo encabezando estas elecciones. Salvador Nasralla pasó en este momento a ser el candidato presidencial con más votos porque se está sumando el departamento de Cortés, que es un departamento donde Salvador Nasralla es sumamente fuerte, tiene prácticamente 200,000 votos más que el otro candidato. Sin embargo, solamente han sido contadas hasta ahora 12,000 actas, han ingresado 12,000 actas al CNE y son 19,000 en total. No podemos en este momento decir que Tito o que Salvador está encabezando realmente las elecciones hasta el día de mañana que ya podamos tener una tendencia electoral. Increíble esto. ¿Hasta qué punto y qué es lo que dice la ley? Bernardo, si tú quieres hacer una pregunta también es bienvenida, pero vamos a tratar de sacar porque Debbie no puede estar con nosotros mucho tiempo, pero quisiera saber qué dice la ley y por qué el Consejo Nacional Electoral da esa explicación tan poco creíble. Bernardo, ¿tienes alguna pregunta para agregarla? No, en el momento no, quiero escuchar y estar un poco atento de las respuestas y me interesa mucho profundizar el sistema del hackeo que le hicieron los chinos. Adelante. Sí, yo estoy diciéndoles que es un hackeo de chinos por una información que tengo extraoficial. Esto no, que estoy diciéndoles no es una información oficial. Em, eh, Quiero comentarles algo. Smartmatic hizo de todo en este país para poder manejar electrónicamente las elecciones. No ganó la última licitación, entonces quedó otra empresa que se llama ASD. Siento que eso de alguna forma les complicó el trabajo a los comunistas, que sinceramente en todo momento creo que lo que estuvieron apostando fue a manejar las elecciones desde el punto de vista electrónico, electoralmente hablando. Ayer sí hubieron muchos intentos de hackeo, y lo que hicieron fue blindar el sistema para evitar que pudiesen ingresar al sistema. Hay representantes tanto del Partido Nacional, el Partido Liberal, que han estado vigilantes dentro del CNE para evitar que pueda haber una manipulación de los resultados. Lo que sucede acá es que esta mañana, por ejemplo, cuando se iba a hacer la conferencia de prensa a las 11 de la mañana, Marlon Ochoa estaba sumamente molesto porque él no quería que se volvieran a abrir los números hasta que el CNE no empezara a funcionar nuevamente. Claro, ellos quieren malinformar a la gente. Ellos quieren empezar a subir actas de libre y que parezca que ellos están ganando las elecciones cuando todos sabemos que eso no es así. El pueblo le dio en este momento una lección muy grande a los comunistas. En este país, el comunismo no es bienvenido. La derecha es la mayoría y estamos hablando que si sumamos los votos que hasta ahora más o menos tiene la derecha, podemos llegar casi a 2,500,000 votos y ellos
tienen 500.000 de votos, Maybor. Increíble esto. También quisiera que nos explicaras esa posición que ha tomado el señor Mel Zelaya, que no debería tomar como una propuesta como si él fuera el jefe, aunque sabemos que es el jefe, pero él es el esposo de la presidente. Sin embargo, el planteamiento que hace toca directamente y acusa al presidente de los Estados Unidos de haber dado un golpe de Estado. Bueno, Maybor, Mel Zelaya, para mí, siempre lo he dicho en todos lados, es el presidente en funciones de Honduras. Él es el que lidera, por ejemplo, cuando hacen las reuniones de ministros, él es el que está a la cabeza, él es el que toma las decisiones importantes del país, él es el que ha salido a las reuniones ideológicas más importantes que han tenido en los últimos, estos últimos 4 años los comunistas a nivel internacional. Él es la cara no visible, pero la cara real del poder en este país. Cuando supo que él no podía volver a lanzarse porque la Constitución no lo permite, puso a su esposa a la cabeza del partido Libertad y Refundación Libre, que es el Partido Comunista en Honduras. Gana las elecciones porque la gente la vio a ella como una persona indefensa, como una madre de familia, como una abuela, como una mujer. En este país las mujeres son muy bien vistas por la sociedad porque son personas realmente comprometidas con la familia, con la sociedad, con la fe, en todos los sectores. Y la mujer es el motor productivo de este país. Así que con esa cara ganaron las elecciones. Y para serte sincera, ayer estaba pensando, yo tengo mucho que agradecerle a la señora presidente Xiomara Castro de Zelaya, porque habiendo estado en el poder y pudiendo haber hecho todo lo que hizo, incluso voy a cometer una infidencia acá, nunca lo dije en público, lo voy a decir ahora. Hace aproximadamente un año, Mel Zelaya intentó subir la propuesta de la constituyente a la Junta Permanente, que fue el año pasado, en diciembre del año pasado. Había cerrado el Congreso y ellos arbitrariamente habían hecho una Junta Permanente con 9 diputados, que fue que aprobaron al fiscal general de la República, fue hace 2 años, perdón. Y en ese momento él intentó lanzar la constituyente y quería hacerlo a través de un PCM, que Xiomara Zelaya lo firmara. Cuando Xiomara se negó a hacerlo, Mel Zelaya le dio una golpiza. Ella tenía un evento al día siguiente, ni siquiera pudo asistir al evento. Y como 2 días después salió en su casa para que todo el país sabía que la había golpeado y estaba en todos los medios como un rumor y ella salió en una foto para que todo el mundo supiera que ella estaba bien, de espaldas, viendo el partido de fútbol que jugaba en ese momento la selección. Sin embargo, se le pudo apreciar en el brazo los morados que tenía de la golpiza. Wow. Entonces, tengo que agradecerle por haber sido una mujer valiente, por haber sido una mujer responsable dentro de lo que cabe, por haberle dado la importancia que mereció a sus nietos, que son los que van a disfrutar de este país libre que hoy queda, y no haberse prestado al juego maléfico de Mel Zelaya y habernos convertido en una dictadura tan totalitaria como la tiene hoy Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mel Zelaya, al saber que él no podía volverse a lanzar, su esposa no podía volverse a lanzar, lanzó a su amante, que es la señora Rixi Ramona Moncada. Todo Honduras sabe que ella es amante de Mel Zelaya. Y ese es uno de los motivos por los que no se ganó esta contienda. Honduras, el 90 y pico % de la gente es cristiana, con valores bien fundamentados en la familia y con una situación muy, no sé cómo decirlo, pero con una dignidad bien arraigada. Son muy conservadores y el hecho que él estuviera mandando a su amante a ser la nueva candidata de la República y haciendo que su esposa saliera algunas veces, incluso a levantarle la mano a la gente, le indignó mucho. Ese es el motivo del por qué hoy el comunismo muere en Honduras, a pesar de que Mel Zelaya ha hecho todo lo posible por mantenerse en el poder y lo va a seguir haciendo. Estos tweets que escriben, a nosotros no nos sorprende, Maybord, pero ayer hicieron un llamado a una marcha acá en la capital. Ellos esperaban 10.000 personas y llegaron 30, Maybord. Esto no es amarillismo, es un dato puro y real. Entonces, el comunismo murió en Honduras. Por ahora está muerto. Esperamos que nunca más vuelva a revivir. Y también en Venezuela y en muchos otros lugares, aunque por allá por Colombia como que lo quieren poner de moda otra vez, pero no lo vamos a permitir. Debbie, Amén.
otro aspecto fundamental que es importante entender mientras Bernardo tiene ahí alguna pregunta, y es el hecho de el día después, la gobernabilidad. Cuando finalmente el Consejo Nacional Electoral diga quién fue el que ganó las elecciones, puede garantizarse la gobernabilidad de cualquiera que quede, o piensa que puede haber algún movimiento de inestabilidad. Mira, personalmente conozco a los dos candidatos. Ambos, a mi ver, son personas inteligentes. No creo de ninguna manera que vayan a tratar de unirse al Partido Libre o de boicotear la democracia o sabotearnos las libertades. Al contrario, siento que nosotros tenemos una gran responsabilidad en este momento en Honduras y es compartida por ambos partidos. Estos dos partidos tienen más de 100 años, es lo que Mel Zelaya llama el bipartidismo, y tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad, porque el comunismo entró gracias a muchos casos de corrupción y muchas irresponsabilidades que se cometieron por parte del bipartidismo, y ellos hoy tienen en los hombros esa gran responsabilidad y lo asumen como tal, y saben que de llegar al poder tienen una tarea muy grande, que es limpiar al país, iniciar una nueva era donde Honduras pueda contar con salud, con seguridad, con educación y sobre todo libre de ideologías. Para mí, yo ayer, perdón, el domingo, estaba en lo que era en Venezuela Fede Cámaras, en el COEP, esperando los resultados, y cuando, independientemente de la cercanía de los dos candidatos, yo celebré que ese día había muerto el comunismo en mi país. Para mí es una fiesta cívica y para mí es un triunfo. No obstante cuál de los candidatos se queden, en esta ocasión, yo soy nacionalista, pero en esta ocasión, desde que inició esta contienda, hicimos una organización con el general Romeo Vázquez Velázquez que se llama Voces de la Coalición, y desde esa plataforma le pedimos a los hondureños que salieran a votar masivamente, no importa por quién, siempre y cuando sea de la derecha. Vámonos en contra del comunismo. Fue una campaña fuerte, fue dura, pero lo logramos. Nuestro fin fue acabar con el comunismo y siento que lo logramos, Maybor. Nos sentimos triunfadores hoy. Bernardo, ¿tienes alguna pregunta para Debbie? Sí, tengo una pregunta. Primero, felicitarlos porque erradicar el comunismo es magnífico que lo hayan conseguido. Usted mencionó pues que este señor Zelaya se da como el poder detrás del fondo, pero también mencionó que la empresa Smartmati salió y que entró una empresa que creo que mencionó ACD. Yo quisiera saber el Consejo Nacional Electoral cómo hizo posible que pudieran cambiar el sistema que venía tradicionalmente operando por este nuevo que les dio esta garantía y que no pudieron hackearlo. Quiero aclarar algunas cosas acá. Smartmatic sigue metida, Bernardo, en el CNE. Los biométricos le pertenecen a Smartmatic y de hecho el gran problema que tuvimos el día de las elecciones fueron los biométricos, porque de hecho hace unos meses atrás se utilizaron los biométricos del CNE para ir a los pueblos del interior de Honduras y pedirle a la gente que pusiera su huella digital, que tomaran una foto, que entregaran la copia de la cédula para cobrar un bono un bono climático, porque hacía mucho calor. Nosotros sabemos que todas esas estrategias de clientelismo las utilizan al fin y al cabo para llevar un dato que lo utilizará en su momento el algoritmo para poder ganar las elecciones. Yo fui además observadora electoral el domingo, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que los biométricos no estaban calibrados, no estaban funcionando correctamente. Y había un dato bien importante. Empezamos a levantar datos en relación a un caso que se empezó a repetir a nivel nacional, pero no pocas veces, sino muchas veces. La gente intentaba poner la huella y el captahuellas no recibía la huella. Luego intentaban tomarle la foto y tampoco con el reconocimiento de la cara lograban reconocer al votante, y tenían que hacerlo a través del cuadernillo. Ellos siempre votaron, pero no pudieron votar a través del biométrico de Smartmatic.
Entonces empezamos a levantar datos de esas personas y afuera les preguntábamos, disculpe, ¿usted recibió el bono climático? ¿Usted recibió el bono tal? ¿Usted? Sí, ellos habían recibido el bono. Entonces, hoy puedo decirte que esos 500,000 votos que tiene Libre, por lo menos la mitad, no son reales. Ese bono, ese voto, es un bono que recibió alguien en su momento y le quitó la posibilidad de haber votado el domingo. En este momento están contabilizando solamente los votos que están en el TREP y no están todavía contabilizando los votos del cuadernillo. Así que sí, hay trampa. Smartmatic está siempre al servicio del comunismo e intentó ser parte de este fraude. Lo que sucede, Bernardo, es que el voto de Honduras fue tan masivo, pero tan masivo, que fue impresionante. O sea, yo nunca había visto una cosa tan impresionante de la gente saliendo a votar. Y seguramente esos votos no van a estar tan contabilizados como deberían estar, pero evitaron que ellos lograran fraguar el fraude que tenían ya planificado desde el principio. Si es cierto, Smartmatic está acá, si es cierto que intentó hacer un fraude, pero también es cierto que no pudo, porque a pesar de que ellos tienen el sistema, esta otra empresa, ASD, fue la empresa responsable de la transmisión de las actas, fue la empresa responsable de contabilizar las actas y transformar esas actas en números. Y siento que es allí donde tal vez el mismo Smartmatic es el que ha estado intentando hackear su propio sistema. Sí, pienso que eso es y ha actuado en otros momentos con otras elecciones. Es importante destacar que es el software de transmisión de datos está vinculado. Y por supuesto los aparaticos, que nosotros los conocemos en Venezuela como las cactahuellas. Ahí es un proceso que se repite en muchos países. Y es importante entender también que en la medida en que no haya ningún tipo de acción, se va a seguir usando esos aparatos para golpear lo que decide el pueblo, lo que decide la gente cuando vota. Son enemigos. Hay una de las sentencias que a mi juicio son las más importantes en materia de voto electrónico, que la dio la Corte Constitucional en Alemania, donde se establece que las máquinas no pueden sustituir al ciudadano a la hora de tomar decisiones, que debe ser el control ciudadano, no las máquinas, no los software, no los cactahuellas ni nada por el estilo. Es el control ciudadano el que tiene que votar, contar y leer el resultado de la votación, porque el que cuenta y si está oculto más, es el que decide y no el que vota. Así que esto es importante destacarlo. Tenemos otro tema que tocar porque hoy muchos venezolanos que amamos lo que se hizo, realmente Citgo era una empresa venezolana orgullo, fue una empresa que levantó la bandera venezolana y hoy se fue, hoy se perdió, hoy se acabó. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, para tomar el tema de Citgo, yo quisiera que nos hablaras, porque en el marco de lo que está planteado en estos momentos, para nadie es un secreto que hay una guerra anti-Occidente. Es decir, hay un grupo de países, de potencias que están contra Occidente, borrando Occidente, desconstruyendo Occidente, y hay otros que están luchando porque Occidente permanezca por principios y valores de Occidente. En Honduras representa en estos momentos, porque vale la pena recordar que entre las cosas importantes que hay es China, y tú lo has planteado con los hackers chinos, pero Debbie, representa el candidato a Fura la posibilidad de volver a Taiwán, de romper con China, de volver hacia los Estados Unidos, de ser un aliado estratégico de los Estados Unidos. Absolutamente. Pero en el caso del señor Nasrallah, él ha dicho y él ha hablado a favor de China y de Rusia, ¿tú crees que puede haber alguna posibilidad de que se venga del lado de Estados Unidos o no va a cambiar? Porque el programa prácticamente señala lo contrario. Y yo puedo decirte específicamente lo que sé. Sé que ambos candidatos iniciarán obligatoriamente relaciones con Taiwán, obligatoriamente relaciones con Israel,
y obligatoriamente relaciones con Estados Unidos. El pueblo salió a votar por eso. El pueblo necesita que nosotros rompamos este círculo ideológico que nos atrapó en estos 4 años y volvamos a una normalidad económica real. Si bien es cierto, nuestro dólar se mantuvo siempre estable, es netamente porque este país tiene el 30% de los ingresos de nuestro país gracias a las remesas de los compatriotas que están en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no nos haya afectado grandemente nuestro haber roto las relaciones con Taiwán, porque se acabó, por ejemplo, el mercado camaronero, destruyeron el mercado camaronero. Esta lucha que se tuvo, no solamente estoy hablando de la lucha contra los Estados Unidos, sino esta lucha ideológica y estúpida, discúlpame la expresión, que inició el narcofamilión con las 10 familias de Honduras, como diciendo que ellas han sido la causa de la destrucción económica y social del país, cuando en realidad estamos hablando de un grupo de familias con una gran trayectoria de muchísimas décadas, que lo único que hicieron fue traer a nuestro país prosperidad, ayudaron a que el país se desarrollara y lo siguen haciendo. Entonces no podemos ponernos en contra de la economía, sino que tenemos que ponernos a favor de la economía. Yo espero que ya sea el Partido Nacional o el Partido Liberal que llegue, mantenga la palabra y nos ayude en el desarrollo económico. También quiero decirte que estamos muy agradecidos como país con Donald Trump por haber intervenido en estas elecciones, porque eso hizo un cambio impresionante. Sé que el hecho que Donald Trump se metió dentro de las elecciones para Mel Zelaya ya no es lo mismo y ya no la tiene tan fácil como la tenía antes. El hecho que Donald Trump le pidiera a los Juan Orlandistas que salieran a votar para darle el indulto a Juan Orlando, hizo que más gente saliera a votar, porque el Juan Orlandista todavía no estaba seguro de salir a votar. Y muchos de ellos estaban pensando más bien en no ir a votar. Y salieron a votar porque Donald Trump les pidió, salgan a votar si quieren que yo libere a Juan Orlando Hernández. Entonces, hay muchas cosas que pasaron en estas elecciones que son atípicas. Ha sido una elección que ha sido un roller coaster todos los días. De repente estamos bien, estamos mal, estamos bien, estamos mal. Pero finalmente, este 30 de noviembre, el pueblo de Honduras salió a hacer prevalecer la soberanía, la democracia, la libertad. Recuperamos nuestro país, sacamos a Mel Zelaya por segunda vez. Y hoy sí tengo que darle la razón a mi amigo Tomás Zambrano, presidente de la bancada del Partido Nacional, que un día cuando yo le dije, vamos a hacer lo mismo de Venezuela, para mí todo es un déjà vu, todos los días estoy viviendo lo mismo. Y él me dijo, amiga, Honduras no es Venezuela, aunque a Mel le duela. Así que... Y cuando gana el no comunismo, el anticomunismo, en Honduras... Gana el anticomunismo, así es. Claro, pero gana Venezuela también, y ganan los claro. cubanos, y ganan los nicaragüenses, y ganan todos los pueblos que se quieren quitar esa peste demoníaca de encima. Así que creo que estamos en deuda con los hondureños si se logra poner el sello, porque todavía yo veo ahí algunas cosas. Siempre pues hay que actuar conociendo al enemigo, y conocemos bien a Mel Zelaya. Debbie, estás invitadísima para quedarte, porque nosotros tengo que irme, pero te tienes que ir. Bueno, porque vamos a hablar de Venezuela, que cuando la recuperemos te vamos a llevar para allá otra vez. Ay, sí, extraño mi querida Venezuela. La tengo en mi corazón, la llevo conmigo siempre. Y para mí, estas últimas 2 semanas han sido, creo que las 2 semanas más lindas, más hermosas que he tenido en los últimos 20 años, porque siento esos aires de libertad y de democracia que están inundando nuestras 2 naciones. Y yo sé que lo vamos a lograr y vamos a tener una Navidad libre de presos políticos y una Navidad en democracia y en libertad. Así es, Debbie. Te mando un abrazo gigante y espero que celebremos el triunfo de la democracia en Honduras muy pronto. Un abrazo.
Así será. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por el apoyo y sigamos luchando, que sí se puede. Hoy Honduras les demostró que se puede y Venezuela lo va a demostrar muy, muy pronto. Yo no veo que esto vaya a ser, esto es de días, no es de meses. Así que gracias, Maybor, gracias, Bernardo, y un abrazo muy grande para todos. Un abrazo. Gracias, David. Un abrazo. Y bueno, mientras Honduras le dice no al comunismo y queremos ver pronto quién es el presidente, A ver, un juez federal de Delaware, Estados Unidos, aprobó la venta de Citgo Petroleum Corporation. Como ustedes saben, esa es la filial de Estados Unidos de PDVSA. ¿Y quién se la quedó? La empresa Amber Energy, que es de Elliott Investment Management. ¿La compraron por cuánto? Cierren los ojos, no les voy a dar un horror aquí. Por $5.900 millones. Citgo valía más. Esta decisión culmina un proceso larguísimo de 8 años, impulsado por acreedores que buscaban cobrar deudas contraídas por Venezuela tras expropiaciones de activos extranjeros durante el régimen de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez fue el que expropió esas, particularmente le habían entregado unos contratos a una minera que era canadiense que se llama Crystalex, y luego Hugo Chávez, en un decreto ahí de estos que él hacía, ilógicos, irresponsables, corruptos, criminales y mal habidos, quitó los contratos y luego siguió robando y quitando contratos a empresas que luego fueron a los tribunales internacionales, recibieron un premio porque tenían razón, porque Chávez había expropiado, y pues con esto se termina nuestro principal activo de los venezolanos en el exterior. Los chavistas son responsables, pero también los del interinato, porque se pusieron a inventar con unos intereses que algún día van a tener que explicar. Pero el original de los responsables es Chávez, porque fue él el que le quitó los contratos y las propiedades luego de haber establecido convenios con esas empresas transnacionales. Hemos traído a un abogado que nos va a explicar porque le ha seguido el caso desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos años en este asunto, que si se va, que si miren, yo he ido tanto a esa corte que ya hasta las matas me saludan. ¿Por qué? Porque han habido muchos años de audiencia y audiencia. Y bueno, se tomó la decisión que muchos de los que estuvimos allí tantas veces sabíamos que iba a ocurrir. Bienvenido, doctor Carlos Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Neibro, muchas gracias a ti por la invitación. Y en verdad que es un tema demasiado interesante y a mí me entusiasma mucho hablar de ello. Por eso te agradezco de verdad. Es algo que Venezuela debe saber lo que está pasando con el caso Citgo. Bueno, ¿qué está pasando con el caso Citgo? Que ya lo perdimos. ¿Lo perdimos por qué? Por todo esto que estábamos contemplando. Las expropiaciones de los activos extranjeros en el régimen de Hugo Chávez logró que se perdiera Citgo hoy. Chávez debe estar contento en donde quiera que se encuentre en el infierno, pero los venezolanos no. Hay mucha gente que no entiende. No sé si ustedes nos puede hacer como un briefing, una explicación del caso breve para que la gente que nos está viendo y que no son venezolanos puedan entender qué fue lo que pasó con Citgo y por qué irresponsablemente la hemos perdido el día de hoy. Bueno, sí, voy a hacer ese recorrido breve, un resumen breve de cómo ha sido la temática de Citgo, pero debo acotar, Maybor, que todavía no está perdido Citgo. Queda una posibilidad corta, pequeña, pero queda. El resumen del caso es el siguiente. Muy bien tú lo has dicho. Hugo Chávez se dedicó a una racia de expropiaciones de empresas abusivamente y estas empresas, bueno, que tenían contratos para desarrollar actividades en Venezuela, entonces se vieron afectadas con ese abuso de Chávez y reclamaron sus derechos, los derechos que les ocasionaron los decretos de expropiación. Esas reclamaciones de estas empresas fueron planteadas ante un tribunal de arbitraje internacional denominada CIADI, que funciona en Washington.
allí fueron a demandar el pago de los daños y perjuicios. En esos procesos de arbitraje, Venezuela no tuvo una defensa legal, porque quien aparece defendiéndola es un funcionario que nunca reunió los requisitos que establece la Constitución bajo la cual estaban ellos actuando, la Constitución esta denominada de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la defensa del patrimonio nacional le corresponde a un funcionario denominado Procurador General de la República, que debe ser nominado por la Asamblea Nacional y designado por el presidente de la República. Es decir, es un funcionario de tan alta importancia que requiere para su nombramiento de la conjunción de actuación de dos de los poderes del Estado. Esa persona, la última persona que ostentó esa representación de esa manera fue Cilia Flores, y ella renunció en marzo del 2013. Cuando renunció, en vez de llenar el cargo como manda la Constitución, que la Asamblea le nombrara un sustituto y Chávez en esa oportunidad se la aprobara, o Maduro se la aprobara, ya estaba Maduro, entonces ella misma nombró un encargado. Ese encargado, un señor Reinaldo Muñoz Pedrosa, duró un año trabajando como procurador y al año renunció porque lo nombraron Contralor General, y a su vez entonces él nombró a un encargado. Resulta que este señor, Reinaldo Muñoz Pedrosa, perdón, es el encargado del encargado. Es quien vino actuando como procurador en los juicios del CIADI. Es un representante ilegítimo de Venezuela. Por lo tanto, si una persona se presenta a un tribunal donde hay un proceso y dice yo vengo a representar al demandado porque invoca cualquier razón, pero no ostenta un poder legítimamente otorgado, pues una representación ilegítima. Y entonces así se tramitaron esos casos por ante el CIADI, por lo que todos esos fallos adolecen de un defecto de falta de representación que lo hace ilegal. Todo lo que se generaron en esos juicios son fruto del árbol envenenado, son nulos. Mas, sin embargo, esa representación ilegítima que mantuvo el encargado del encargado, Reinaldo Muñoz Pedrosa, no fue cuestionada. En el año 2019, cuando apareció el doctor José Ignacio Hernández, procurador designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, él no le objetó esa legitimidad, sino que lo que hizo fue decir, bueno, como yo represento al gobierno interino de Juan Guaidó, que es el que está reconocido por Estados Unidos y 50 países del mundo, entonces yo soy el que viene de aquí en adelante a representar. Él no cuestionó lo que 7 años que habían pasado de proceso ilegítimo en manos del encargado del encargado. Eso fue un gravísimo error del doctor José Ignacio Hernández. Y se dispuso a actuar. Incluso en el caso ConocoPhillips, por ejemplo, actuó conjuntamente con él. Ambos pidieron conjuntamente la nulidad del fallo que Conoco dio. Primero pidieron pidieron la reconsideración del fallo porque tenía errores numéricos. ConocoPhillips tuvo una condena a su favor contra Venezuela de 8.750 millones de dólares. Y entonces cuando se produjo la sentencia, José Ignacio Hernández, el procurador designado por Guaidó, se presentó en el CIADI y dijo, señores del CIADI, esa sentencia tiene un error porque ustedes están sentenciando por 8.750 millones de dólares y no son 8.750 millones, son 8.500 millones de dólares. Al otro día se presentó el procurador de Maduro, encargado del encargado, y dijo, yo sí, es verdad, ustedes sacaron mal los números, son 8.500 millones de dólares. Al otro día se presenta ConocoPhillips y dice, no, pero yo estoy de acuerdo, bájenme 250 millones de dólares, yo me conformo con 8.500 millones de dólares. Entonces el tribunal CIADI dijo, bueno, visto que las dos partes que representan Venezuela están de acuerdo y no están cuestionando el fallo, sino que piden una corrección numérica, está bien, nosotros hacemos la corrección numérica, condenamos a Venezuela a pagarle a ConocoPhillips 8.500 millones de dólares.
salió el doctor José Ignacio Hernández y publicó de inmediato un tuit. Victoria para Venezuela. Hemos salvado a la patria de 250 millones de dólares en una sentencia injusta. Bueno, eso obviamente cualquier abogado se da cuenta de eso y dice, esa es una convalidación de ese fallo. Y así como ese se produjeron otros, voy a, entre comillas, errores. Es mucho el dinero que está de por medio allí para uno quedarse tranquilo con la denominación errores. Así es como se llega. En el caso Cristalex, fíjate una cosa, Maybor, a Cristalex la condenan a pagarle a favor de Cristalex, condenan a Venezuela a pagarle 1.200 millones de dólares. Cristalex estuvo en litigio y le vende a una de estas empresas de buitre por 76 millones de dólares el fallo. Se lo vende el 80% del fallo. 76 millones de dólares. Un fallo de 1.200 millones de dólares. ¿Qué te indica eso? Que el fallo estaba excedido por completo. Y entonces estos señores compran el 80% por 76 millones de dólares y ahí se hicieron parte de ellos en el proceso. Es otro de los abusos procesales. Eso no puede ser, porque ahí hubo una sustitución procesal que debería ser advertida a las partes y Venezuela tendría que haber sido solicitada su opinión si estaba de acuerdo con esa sustitución procesal o no, y nunca eso ocurrió. Eso es otro de los vicios de ese caso, que son muchísimos, muchísimos. Bueno, cuando se tiene esas sentencias del CIADI, hay un convenio que se denomina Convenio de Nueva York, que es un tratado que los países firmantes, entre ellos Venezuela, aceptan que los fallos de los tribunales arbitrales sean traídos a ser ejecutados por los tribunales de los Estados Unidos, pero tienen que pasar por el filtro del Tribunal de Distrito de Washington, D.C. Entonces, el demandante, en este caso ConocoPhillips y Cristalex, etcétera, se presentaron ante el Tribunal de Washington, D.C. y dijeron, señor juez, aquí nosotros somos beneficiarios de una sentencia del Tribunal de Arbitraje Internacional CIADI y demandamos que usted autorice ejecutar este fallo por ante los tribunales de los Estados Unidos. El juez citó a las partes, a Venezuela, aquí en ese momento era Venezuela, que ya en ese momento era Guaidó, era Carlos Vecchio, era este gobierno interino, y ninguno asistió. Por cierto que el doctor José Ignacio Hernández después publicó un libro en el que dice, ¿por qué Venezuela no se defendió ante el Washington D.C.? Bueno, porque las condiciones estaban dadas para nosotros ganar tiempo y eso nos iba a permitir ganar tiempo. Una cosa increíble. El Tribunal de Washington D.C. comete un error también, porque él, al recibir eso, él no tenía que esperar que le cuestionaban que el fallo estaba mal hecho. Él tenía que haber revisado si estaban los requisitos completos para que esa autorización pudiera él emitirla, que era, entre otras, este tema de la falta de representación de la parte demandada. Eso no lo observó, no solo no lo observó el gobierno interino, sino tampoco lo hizo el juez de Washington, D.C. Claro, si ellos no están interesados, si ellos no vienen, pues para que yo no le hizo caso y le dio el visto bueno y mandó a ejecutar las sentencias estas, írritas, nulas, se las manda a la Corte del Distrito de Delaware, a cargo del juez Leonard Stark, para que ejecute la sentencia. Sentencia que es contra la República Bolivariana de Venezuela. Cuando le llega al juez Leonard Stark esa sentencia para ejecutarla, se abre una incidencia procesal en donde al final, para no hacer largo la historia, él determina que Citgo es lo mismo que Venezuela. Entonces, que si las sentencias son contra la República Bolivariana de Venezuela y Citgo es también República Bolivariana de Venezuela, ordena que se ejecute contra Citgo. Ese es el salto rocambolesco que se da para atacar a Citgo. Citgo es una empresa norteamericana, es propiedad, es un patrimonio de Venezuela, pero es una empresa norteamericana porque está registrada con todos los requisitos de ley en los tribunales, en los Estados Unidos. Pero
Entonces, el juez Stark, claro, él hizo todo un análisis. Él dijo, Citgo es lo mismo que Venezuela, porque, entre otras razones, así como Maduro dispone de PDVSA en Venezuela y de los fondos de PDVSA en Venezuela, lo mismo está haciendo Juan Guaidó con Citgo y con PDVSA Joca aquí en los Estados Unidos. Y además, Juan Guaidó, el gobierno interino, dispone de los dineros de Citgo, entrega el dinero para la defensa. Carlos, adicionalmente a ello, hay que recordar que Juan Ignacio Hernández, cuando era asesor de Cristalex, escribió un documento en el que dijo que Citgo, es decir, PDVSA y Citgo eran el gobierno, es decir, la república. ¿Por qué? Porque esa fue la tesis del alter ego y el velo corporativo, esa documentación va directo al juez Stark, porque yo recuerdo que en una oportunidad hasta el juez dijo, bueno, pero este actuaba primero como experto de Cristalex y después aparece como el del gobierno, es decir, era como un conflicto de intereses a pesar de que el documento se había hecho antes y la experticia se había dado antes, pero en el fondo la conceptualización, el peso del concepto del alter ego va directamente al despacho del juez e incide en la toma de decisiones, Carlos. Y Bernardo, que ya tienes alguna opinión o alguna pregunta, lo puedes hacer. Adelante, Bernardo. Gracias, Carlos. No, muy interesante el análisis que hace y muy sorprendido de cómo han procedido con esa ligereza y esa falta de defensa. O sea, concluye uno que técnicamente sí han cometido unos errores imperdonables y más en esas cuantías tan significativas. Impresionante. Le felicito por ese gran resumen y ese análisis tan sólido que nos ha presentado. Gracias. Voy a referirme por lo que estás mencionando, porque de verdad es importante y se me había pasado, porque el tema del alter ego. El juez Leonard Stark, para llegar a la conclusión de que aun cuando la sentencia sea contra la persona jurídica República Bolivariana de Venezuela, la va a ejecutar contra una persona jurídica diferente, como es Citgo, él, para llegar a esa conclusión, él hace ese análisis que comenté, de que de la misma manera como Maduro manejaba PDVSA en Venezuela, Juan Guaidó manejaba los intereses de PDVSA ad hoc en los Estados Unidos, entonces él dice que es lo mismo y condena. Pero además el juez se basa en un informe que realizó antes de comenzar el interinato el doctor José Ignacio Hernández, procurador del interinato. Fue contratado tiempo atrás por Cristalex para que emitiera un dictamen, una opinión profesional como abogado, en ese sentido de que eran lo mismo. Citgo y PDVSA eran lo mismo. Entonces, ahí surge el alter ego, el otro yo. Yo he resumido el alter ego como el otro yo. Citgo es el otro yo de la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA. En resumen, claro, ahí viene este disparate de Juan Guaidó de nombrar al doctor José Ignacio Hernández, que había trabajado para la empresa Cristalex, lo nombra para que defienda a Venezuela de Cristalex, por Dios. Y entonces, además de esto, viene y se contrata a él y viene a defender. Por cierto, yo lo llamé. Le digo, ¿cómo usted va a estar en esto, doctor? Le dijo, no, yo renuncié. ¿Cómo? ¿Y a quién le quedó la defensa de Venezuela? Eso le quedó a Vecchio, Carlos Vecchio. Carlos Vecchio no es abogado del caso. No tiene nada que ver. Bueno, eso es. Y tal, él se quedó allí. Lo cierto es que entonces, en base a eso, se abre el proceso de remate contra Citgo. Y una cosa que es fraudulenta, se está utilizando el sistema judicial norteamericano para ejecutar un fraude. Esto que acabo de decir lo vamos a poner un poquito aparte porque eso es una de las alternativas que nos quedan para defender Citgo. Al pie del patíbulo todavía Citgo es defendible. Bueno, entonces estamos ante esas circunstancias, se está rematando a Citgo, se está llevando a las últimas consecuencias. El juez Leonard Stark le entrega la conducción del remate, del proceso de remate, a un funcionario que se llama Pincus, apellido Pincus, un señor que ha sido cuestionado en otros casos, en otras ocasiones, por corrupto, por haberse estado entendiendo con las partes que están luchando por quedarse con una propiedad de manera ilícita. Él ha tenido
unas confrontaciones anteriores. Pero el juez Leonard Starr de todas maneras lo nombra, cabe las sospechas allí. Y ese señor entonces es el que ha determinado que es procedente el remate y escogió a Amber Energy. Yo no sé si le dije al principio que la compañía compró los derechos de Crystal por 76 millones y ahora está participando en el remate por 1.250, que ya eso pasó rato largo de 1.200 millones. Total. Es un juego perverso, pero además, porque tenemos que, aquí no vendemos humo y decimos lo que es. Además de todos los errores, vamos a llamarlo errores, yo lo llamo de otra manera, pero vamos a aceptar que son errores. Está el hecho de que los bonistas, por ejemplo, y aquí hay mucha gente que nos está preguntando, ¿qué hacemos los pequeños bonistas? Bueno, es que el problema está en que el contrato, la subasta se ha cerrado por 5.900 millones. Y las deudas acumuladas, la responsabilidad de la República supera los 20.000 millones, los 24.000 millones. Entonces, no alcanzar, es decir, es como no solamente que venden el pedazo de Citgo, venden a Citgo, sino que no van a poder cubrir con eso. Y hay unos pasos. Quedamos endeudados, Mayber. Pero quedamos endeudados y sin la vaca, porque tampoco esa vaca estaba dando, porque ahí se supone que Citgo está operando bien y está, según ellos, rindiendo beneficios, pero tampoco se ve ese resultado en el manejo de deuda o en el manejo de nada. O sea, es que esto es increíble. Y para colmo de males, desde que empezó todo este enredo y todo lo que ha sido la política del presidente de los Estados Unidos contra el régimen para sacarlo, para hacerlo dimitir o para que se largue por otras vías, en ese mismo sentido han empezado, y esto lo hemos revisado en muchos casos, justo cuando empieza, porque por supuesto que debe haber por lo menos una ruptura de la impunidad que tienen. Los chavistas tienen que ir, todos los responsables, a la cárcel. Cero justicia transicional. No me gusta eso. Esa es mi opinión. Y la justicia transicional lo que trae es mayor impunidad. Pero además de eso, está pagando fondos del interinato, es decir, que no son de ellos, porque ellos son una cuerda de manganzones que no hacen nada y son unos inútiles, pero están pagando para ir a pelear en los casos nuevamente con unos escritorios jurídicos que cobran una verdadera fortuna para ir a defender unos casos que ellos mismos habían abandonado. Es decir, es una cosa impresionante y uno los llama para preguntarles por qué es que están haciendo eso, y entonces dicen que uno es chavista, porque uno está haciendo unas preguntas yugulares y después te atacan porque además tienen unos grupos de bots que a lo que uno hace una pregunta correcta, y yo las voy a seguir haciendo, a mí no me importan los bots, ellos empiezan a atacar y a denunciar el canal en YouTube y a todo esto porque son una cuerda de personajes que no quieren ser responsables ante la opinión pública, lo que le estamos pidiendo que sean responsables y que digan qué es lo que es. No lo quieren decir. Entonces, para plantear una transformación en Venezuela tenemos que empezar por asumir responsabilidad y por decir la verdad y por ser transparente. Y eso no lo hemos conseguido ahí. Nadie sabe por qué es que aumentaron las defensas a esta hora cuando ya el gobierno de Trump, que por cierto lo desprecian profundamente y hablan horrores de Trump, pero a la vez se aprovecharon de Trump y cogieron muchísima plata porque le han dado muchísimo dinero sin ningún tipo de accountability. Pero bueno, cerrando esto y volviendo a Citgo porque no tenemos mucho tiempo, importante destacar que con los 5.900 millones de dólares no le van a pagar las deudas a todos los acreedores, que son muchísimos y se multiplican todos los días en los tribunales de los Estados Unidos. Aquí en Nueva York hay un montón y no sé con qué le van a pagar. Porque bueno, no hay por ahora. Adelante. Hay bastantes cosas más que agregar, pero el tiempo agobia. Entonces, una sola pequeña cosita. Por ejemplo, yo siempre me pregunté, ¿por qué el doctor José Ignacio Hernández no ha reclamado nunca, por qué el interinato no ha reclamado nunca la falta de defensa de Venezuela en esos procesos del CIADI? Claro, porque ¿quién llevaba los juicios de parte de este lado
del lado de Maduro llevaba un bufete de abogados de aquí de Nueva York, muy poderoso, como tú lo has mencionado. Cuando llega José Ignacio Hernández a encargarse del caso, contratan los mismos abogados que tenía el gobierno de Maduro. Los abogados que dejaron pasar ese fraude, que se cerraron los ojos ante ese fraude, fueron contratados por quien debería defenderse de ese fraude. ¿Ah? Eso es un horror. Entonces claro, tenemos, ese es otro desastre que tenemos ahí. Son muchas cosas, Mabel, que, bueno, tantas que es muy difícil juntarlas todas. Además, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el tema del bono, que también está sumado, esperando también, porque PDVSA ad hoc demandó la nulidad del bono, como tú sabes, PDVSA 2020 aquí en Nueva York. La demanda cursó por ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la juez Catherine Folpaya. La juez dijo que no, que los bonos eran válidos. Por allá el alegato. Demandamos la nulidad de los bonos porque los bonos fueron ilícitamente emitidos porque violó la Constitución al no haber obtenido la autorización de la Asamblea Nacional como lo reclama la Constitución. Es el argumento. Entonces la juez dice, no, eso no es así, porque esos bonos fueron traídos al mercado bursátil de Nueva York y es la ley de Nueva York la que debe aplicarse, no la de Venezuela. ¿Ah? Apelan. La Corte de Apelaciones viene y dice, no señora, aplique la ley de Venezuela, le revoca, vuelve el fallo y vuelve a sentenciar lo mismo. Pero no sé por qué no alegan que ese bono PDVSA 2020, además de su ilicitud de origen, tiene un problema, que es que no es un bono legitimado para entrar al mercado bursátil de Nueva York. Tienen que adquirir la autorización del mercado bursátil de Nueva York para que pueda negociarse en el mercado bursátil de Nueva York. Y esa autorización no está. ¿Cómo entonces la juez va a permitir, autorizar que se traiga un papel manchado de ilicitud desde su origen? Porque lo emitió un gobierno que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce. El gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro y Maduro fue el que emitió los bonos. Y entonces la juez dice que no, que los bonos son válidos porque vinieron al mercado bursátil de Nueva York. Por Dios. Bueno, son tantas las cosas, Mabel, que tendríamos que hacer 4 programas uno tras de otro sin interrupción para poder seguir hablando de todo esto y no quiero fastidiarlo. No, así que ayer... Así es. Y ahí además es que nosotros hemos seguido esto por tantos años y sabíamos que iba todo a coludir en un caos generado. Y hay muchos intereses. Aquí hay muchos apañados, gente que no quiere decir la verdad, mucha gente que se ocupa de hacer de desinformación para evitar que le pregunten y ser corresponsables de todo esto. Vamos a hacer un programa especial, doctor, sobre este tema de Citgo. ¿Quién es la empresa y quién administra los recursos generados? Bueno, la Citgo todavía la está administrando el interinato con la asamblea aquella del 2015. Esos son los que están manejando los fondos de Venezuela en el exterior que fueron congelados. Ellos tienen sus sueldos. Ahí hay una señora que aparece de vez en cuando por ahí, que es la presidente de la asamblea del 2015. Aparecen por ahí, pero los de Citgo son del interinato y los nombró Juan Guaidó. Y allí están. Y nadie tampoco revisa mucho eso. Y el que vaya a revisar, le ponen un abogado para que le mande cartas a uno. Yo tengo ahí un poco de cartas de esas que me han mandado, porque está prohibido preguntar. Así son las dictaduras, prohibido preguntar. Prohibido. Pero sí es clave que se haga un programa de fondo y yo creo que usted, doctor Carlos, ha dejado una buena noticia, que no todo está perdido. O sea, yo creo que uno debe ocuparse de cómo va a poderse en un momento dado adelantar esas actuaciones para impedir ese robo tan monumental que ve uno aquí, impresionante cómo han tratado este tema. Muchas gracias. Yo sí creo que hay que hacer ese programa pronto. Sí, hay que hacer el programa y lo vamos a hacer, doctor, pero es que nosotros nos salimos de una para meternos en otra. Y vamos a tocar un tema, invito al doctor Carlos para que se quede con nosotros, porque también es un tema que espanta. La asamblea del régimen, es decir, Jorge Rodríguez,
que es el jefe a la vez de propaganda y contrapropaganda, anunció hoy que se aprobó en primera discusión una ley que deroga la ley que es una ley que ata al Estado venezolano porque se firmó del Estatuto de Roma, es decir, salirse de la CPI, el Tratado Internacional de la Corte Penal Internacional. Venezuela lo firmó en el año 1998, lo ratificó el 7 de junio del 2000, convirtiéndose en uno de los primeros países de América Latina en hacerlo. 2000 ya estaba el innombrable, el Galáctico, allí en Miraflores. Y sigue siendo hasta el momento uno de los 125 estados partes del Estatuto de Roma, es decir, de la Corte Penal Internacional. Que si a mí me preguntan para qué sirve la Corte Penal Internacional, no sirve para nada. Pero en estos momentos podría medianamente ser apelativo desde el punto de vista narrativo para algo, pero se estudia allí todo lo que son los exámenes que se han hecho a partir del 2018 en adelante sobre la violación de derechos humanos que podría conllevar, luego de algunas cosas, protocolos que se cumplen allí, a que los chavistas son violadores de derechos humanos, o sea, son delitos de lesa humanidad. El chavismo, el régimen, ha violado el artículo 127 del Estatuto de Roma. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a escuchar al mismo Jorge Rodríguez, que hoy dijo, bueno, se aprobó en primera discusión en este circo llamado Asamblea Nacional del Régimen. Adelante con el video. Las diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, ciudadana secretaria, sírvase enviar a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, así como a la Comisión de Política Interior, a los fines de la elaboración del informe correspondiente para que esta Asamblea Nacional pueda dar la segunda discusión de este proyecto de ley de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es decir, que como ellos ven el fin cercano, se van a salir de la CPI, es decir, van a derogar la presencia de Venezuela del Estatuto de Roma, para que será que no los persigan, porque entre otras cosas por ahí, entre los chismes que salen, que hay mucha desinformación, pero dice, es que ellos quieren que se les quite los delitos de la CPI, todas las investigaciones de la CPI, y 1 más 2 son 3. Y aquí estamos hablando de esto. Vamos, Bernardo, ¿qué opinión te merece esto? Y luego lo que estás diciendo tienes toda la razón. Ellos están buscando salirse de ahí para que no les van a aplicar el estatuto, pero es que las faltas fueron atrás. Y en su momento, cuando cambie el régimen y se vaya a dar la actuación del nuevo gobierno, pues obviamente este va a formular el reingreso o la queja respectiva, pero sí los deben seguir y los deben perseguir por delitos de lesa humanidad. Es increíble esto. Doctor Carlos, ¿qué le parece a usted? Bien. Es que me doy cuenta, May, porque tú no te has dado cuenta de algo que ocurrió hoy en esa asamblea de Jorge Rodríguez. Acordaron quitarle la nacionalidad venezolana a todos los que de este lado de la acera hemos estado trabajando en contra de del desastre Sico. Aprobado. Hoy, ahí está la noticia. Ah, también. Bueno, total, sí. A nosotros nos lo quitaron desde así. Yo tengo años sin pasaporte. Por cierto, que a veces sorprende que nosotros tenemos tantos años sin pasaporte y hay unos que por ahí andan que dicen que son opositores y andan con un pasaporte para ir para abajo. También. No, pero es que qué descaro, qué cinismo, qué cinismo. Entonces, ellos son los niños buenos que ellos no han tenido que ver con el desastre de Sigo. La culpa es del otro, dicen ellos. Bueno, pero afortunadamente esta tragedia tiende a terminar, pero en función de lo de la CPI, esto hay que verlo con un ojo crítico. A mí me gusta analizar. Aquí mi gente me dice, no me pongas Jorge Rodríguez. No, hay que conocer al enemigo, seguirlo, porque de lo contrario, si no sabemos lo que está haciendo, no vamos a poder efectuar con éxito cualquier estrategia que se ponga para sacarlos. Y los vamos a sacar. Adelante, doctor. Bueno, ellos saben perfectamente, ellos han tenido mucha injerencia en la Corte Penal Internacional. Ellos participaron en la Asamblea Fundacional junto con el gobierno de Argentina
ellos fueron de los que más trabajaron para la creación de la Corte Penal Internacional. Y de allí salió todo este andamiaje, cuando la presidenta de la Corte Penal Internacional, la doctora Silvia Fernández de Gurmendi, Argentina, y el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor, bueno, ahorita me acuerdo del nombre, un abogado muy famoso de Argentina que condujo el juicio de la Junta, que se llamó el juicio de la Junta, y todavía cosas lo pusieron de fiscal. El señor no hizo nunca nada. Él no hizo nunca nada. Y cuando él se salió, él cerró días antes de dejar el cargo, que duró 9 años, cerró las 22 causas que habían contra la gente del gobierno que habían hecho desastres, violaciones a los derechos humanos, etc. Y entonces no dijo nada, calladito cerró los expedientes. En un programa de televisión que estaba él con Patricia Yaniot viene y le pregunta, doctor, pero ¿y qué pasó con todas las denuncias que usted ha tenido en sus manos de violación a los derechos humanos en Venezuela? Entonces él dijo, no, eso se cerraron. ¿Y cómo? ¿Y por qué se cerraron? Ella le puso la película, una película donde estaban confrontaciones en la... Moreno Campo, muchas gracias por Alquimia. Alquimia me está diciendo, Moreno Campo era ese fiscal, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, ella, Patricia Yaniol, le pone una película donde están las manifestaciones y los tiros y los... Entonces, pero mire usted, ¿cómo es eso? Mire todo lo que está pasando allí en Venezuela. Y dice, no, esos son problemas, pleitos de estudiantes con la policía. Por eso yo cerré los expedientes. 22 expedientes cerrados porque esos eran pleitos y había muertos, había de todo. Y la suplente del doctor Moreno Campo, la Fatou Bensouda, sí, africana, fue la vicepresidenta, entonces asume la presidencia cuando él se va, porque los países africanos dijeron, mire señores, si ustedes no nos ponen a nuestra paisana, la doctora la doctora Fatou Bensouda como presidente de la segunda gestión de la fiscalía, nos retiramos del Estatuto de Roma. No, entonces la nombraron. Un reparto político. Y entonces esta señora también la misma conducta de impunidad con los crímenes que vienen ocurriendo en Venezuela desde todo ese tiempo, esos años. Sin olvidar a Karim Khan. Y la sí, claro, pero ese vino después de Fatou Bensouda. Sí. Son 9 años de ejercicio, 9 años estuvo Moreno Campo, 9 años Fatou Bensouda y entran 9 años Karim Khan, otro bandido, que pasa a ser el secretario del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, era él. Y entonces viene y lo pone allí. Todo el mundo es puesto así allí, tú sabes, por conveniencias políticas y por acuerdos personales entre cortinas. ¿Y qué hizo Karim Khan? Bueno, es una historia reciente y todos lo sabemos, otro vagabundo. ¿Qué vamos a estar buscando justicia en esa Corte Penal Internacional? En donde el gobierno de Maduro además ha tenido el único gobierno que ha tenido un embajador dentro de la Corte Penal Internacional ha sido Venezuela con Maduro. El único. ¿Por qué? Porque en el Estatuto de Roma se permite que los estados parte tengan un representante dentro de la Corte Penal Internacional. Y no dice que sea embajador, pero es las funciones de un embajador. Es un funcionario del gobierno que está dentro de la Corte Penal Internacional, que le toca la puerta al magistrado y habla con él sin necesidad de tantas cosas. Forma parte de la Corte. Y entonces Maduro ha tenido esa facilidad de haberle abierto las puertas como se las abrieron a Tarek William Saab, que cometió la vagabundería de querer atrasar las investigaciones y llevó un cúmulo de expedientes con 22.000 páginas escritas en español pidiendo que tenían que ser traducidas al inglés para incorporarlas a los expedientes de las investigaciones de los crímenes cometidos por el gobierno de Maduro. Ese tipo de cosas él la hizo. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? Eso no sirve. Esa Corte Penal Internacional no sirve para nada. Nosotros tenemos que ver un sistema, sí, de justicia diferente, cuando tengamos un gobierno diferente, una justicia internacional diferente. De verdad. ¿Qué piensa la justicia universal? Porque es que la justicia universal es esta. Es diferente, solamente la Argentina, correcto. Sí, países que tienen en sus textos constitucionales la justicia universal, como España, cuando el caso Pinochet fue eso.
como Argentina también tiene. Si es por Argentina que lo tiene vigente. Sí. Lo tiene, sí, lo tiene vigente. Pero eso puede funcionar un poco en la medida en que tengamos gobiernos decentes, gobiernos serios, gobiernos dedicados de verdad a buscar la justicia. Pero si tenemos unos delincuentes gobernando el país, ¿qué va a ser el fiscal que tiene ese gobierno allí? Nada. Nada. Aquí nos preguntan qué jefes de Estado han sido condenados por la CPI. Bueno, realmente pocos, hubiesen sido más, pero hay algunos que han sido, por ejemplo, estuvo, a ver, vamos a recordar el de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. Sí. Pero él fue condenado, pero está libre, ¿no? Sí, sí, sigue viajando en su avión. Él también fue supuestamente condenado, tiene órdenes de captura, el presidente de Sudán. Ese está, no, él fue depuesto, detenido en Sudán, pero nunca lo entregaron a la Corte Penal Internacional. Está Gaddafi, que se murió, y tampoco, o sea, se murió antes del juicio. Pero Maybor, unos funcionarios, esos magistrados jueces de la Corte Penal Internacional con un sueldo de 9.000 euros mensuales, más gastos de distintas naturalezas, con cargos de por vida, que van a estar preocupándose de hacer justicia en otras partes del mundo que a ellos ni les interesa, ni les va, ni les viene. ¿Ah? Exactamente. Y hay un tema, bueno, es que esto va para largo. Aquí se sabe lo que está pasando y el que no lo sepa es porque no lo quiere ver, porque está metido en una burbuja de cristal y de comodidad, lo que llaman la zona de confort, y no quiere ver lo que está pasando alrededor. Pero vamos a ver, por ejemplo, porque el régimen saca esto y sale el Papa. Miren lo que dijo el Papa hoy, porque para colmo de males, todo el enredo que hay, y de pronto viene y dice: la conferencia episcopal con el nuncio estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más, y yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos. A ver, ¿qué dijo el Papa? Para que el que se oye porque eran el ruido del avión. Él estaba montado en un avión y esto fue una pregunta que le hizo el periodista de Reuters, y estas imágenes son de Reuters, así que agradecidísimos con Reuters. Pero él instó a Estados Unidos a no intentar derrocar militarmente a Maduro. Es mejor buscar vías de diálogo, dijo el Papa. Él le pidió al presidente de los Estados Unidos no intentar usar uso de fuerza militar contra Nicolás Maduro. Todo lo contrario, dijo, sería mejor intentar el diálogo o imponer presión económica sobre Venezuela si Washington desea impulsar un cambio en el país. También dijo que ellos estaban tratando de ejercer algún tipo de comunicación, porque la mejor vía es el diálogo y quizás presión, incluyendo presión económica, pero no el uso de la fuerza. Y eso es lo que tienen que hacer los Estados Unidos. El Papa dijo esto en un vuelo de Alitalia, que él estaba en Turquía y iba al Líbano, está de viaje el Papa, está fuera de Roma. Y por eso dijo que, bueno, estaban haciendo los mejores esfuerzos para que, dijo así, por un lado, parece que hubo una llamada entre los dos presidentes, dijo el Papa, refiriéndose a la llamada de Trump con Maduro. Y por otro lado, existe el peligro, existe la posibilidad de que haya una actividad, alguna operación militar, y por eso nosotros estamos trabajando, o sea, estamos apoyando para que no se produzca.
el Papa siempre sale en y bueno, el otro, ayer Maduro dijo en una de esas alaracas que tenía que el Papa, el otro que se murió, el Papa Francisco era pana de él. Él lo dijo y hablaban mucho, según Maduro. Yo no sé si era verdad. Yo sí sé que el Papa y Maduro sí eran panas, pero así como que de hablar así mucho tampoco. Pero bueno, eso es lo que él dice. En paralelo, hoy hubo un movimiento bien fuerte en Washington y el presidente dio una rueda de prensa con el equipo. Entre ellos estaba Pete Hegseth y otros con este tema que tiene que ver con las denuncias que hay sobre el uso de fuerza letal contra las narcolanchas en el Caribe y las intenciones que tienen los demócratas y los enemigos de Trump y los amigos del régimen de Maduro de buscar la cabeza de Pete Hegseth y de los militares que ejecutaron las acciones que de acuerdo a la Fiscalía de los Estados Unidos están en el marco de la ley. Y el presidente en ese jaleo que había, pues habló muchísimo de Venezuela hoy, ¿no? Y de muchos otros, por cierto, que ya vamos a hablar de Petro, porque también le tiró ese zapatazo a Petro. Pero Trump dijo algo que se hizo viral y aquí mucha gente, le damos la bienvenida a todos los chavistas que están aquí en el superchat de YouTube y en las redes sociales. Gracias por querer ampliar su horizonte y entender que el mundo no es el de la doctrina chavista. Esto fue lo que dijo Trump. Él dice, el presidente, el periodista le pregunta, el presidente, ¿usted tiene alguna seguridad de que puede haber algún cambio? Dice, ¿usted cree que el presidente de Venezuela puede dimitir, es decir, puede renunciar? Y él dijo, sí, lo va a hacer. Entonces eso, pues obviamente se hizo viral. Pero además hubo una rueda de prensa que ha pasado de todo hoy, de todo, y va a seguir pasando, ¿no? Hubo una rueda de prensa en el Pentágono. Y ahí en el Pentágono, cuando estaba la rueda de prensa, la representante, la vocera del Pentágono estaba conversando y también hubo una serie de informaciones que se pusieron sobre la mesa. La que más nos llaman la atención mucho, pero quisiera que ustedes opinaran sobre esto, porque dice que Estados Unidos asegura que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual fuga de Nicolás Maduro de Venezuela. Confirma el Pentágono que tiene una respuesta lista para ejecutar si el dictador abandona su país en medio de esta escalada que se está desarrollando en el Mar Caribe en contra del Cartel de los Soles y de todos los carteles habidos y por haber de la zona. Y dice, el plan de contingencia está listo, solo hay que ejecutarlo en la medida en que se produzca la huida del dictador. Yo me pregunto también, porque tenemos que ser críticos, si ellos están esperando que sea el dictador, es decir, Nicolás Maduro, el que se vaya y vayan a quedarse allá los otros, o sea, porque tampoco los mencionaron, no lo han mencionado desde hace días, nomás que dicen Maduro, Maduro, Maduro. Maduro es una pieza y yo no veo por aquí que dicen ni a Diosdado, ni al otro, ni a Delcy, ni a Jorge Rodríguez, no los he visto, pero a ver, siguiendo a lo que es la portavoz del Pentágono, también dijo, ella se llama Kisley Wilson, dijo que existe una respuesta planificada y lista, que la han trabajado, siempre estamos listos, tenemos planes para cada contingencia y nos aseguramos de que en lo que respecta al narcotráfico los desmantelaremos. Es decir, no hubo mucha aclaratoria en relación a cómo es eso, cómo se ejecutan esas acciones, pero dice cada ataque contra estas organizaciones se está realizando en defensa vital de los Estados Unidos, que es lo que establece la ley, y que están dispuestos a la eliminación de esa amenaza para Estados Unidos. Cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, para nosotros es un narcoterrorista. Y nuestra inteligencia confirma con certeza quiénes son estas personas y sin lugar a dudas, todos nuestros abogados militares y civiles saben que esos individuos son narcoterroristas y por ende los van a eliminar. Esto es importante, creo yo. No sé qué les parece a ustedes. Adelante, Bernardo. Lo primero, pues, refiriéndome al llamado del Papa, pues es normal que él haga esa clase de llamados, pero el eco que tiene es poco.
y así se ha visto en muchas ocasiones. Y yo creo que el régimen de Maduro, tiránico en todo lo que sale, ya basta de diálogo y basta de llamados a elecciones y todo. Ya es hora de ponerlo si no renuncia. Y yo creo que él cerró todas las posibilidades. Y yo sí creo que en el plan de ejecución que lleva adelante Trump, de los 90 días que hemos hablado y todo, que obviamente ya se explicó que puede darse otra prórroga de 90 y puedan actuar, yo sí creo que se va a dar una salida de acuerdo con esa planificación que tienen y la CIA como ha trabajado y todo lo que han adelantado allí, yo estoy seguro que va a caer y cae también los que lo secundan. Yo, de Diosdado y de Padrino y de Delcy, toda esta gente que estás mencionando, todos tienen que caer. Seguramente, y lo hemos también analizado y lo hemos visto, van a llegar otros que también tienen que ver con muchas actuaciones de cercanía con el narcotráfico y eso preocupa. Pero lo evidente y lo que estamos esperando todos, y por el bien, como también lo he expuesto acá, de Colombia, nosotros necesitamos que esto termine pronto y en la forma como se dan las noticias y lo que está pasando con Rusia, que ya invitó a salir a los turistas y a todos que salieran de este país, yo creo que estamos a puertas de días o de pronto de horas de que esto ya se finiquite y sea para el bien de Latinoamérica y para el bien de los venezolanos que se deponga este régimen tiránico. ¿Y tú, Carlos, qué piensas? Bueno, con respecto a lo del Papa, yo vi eso antes de entrar aquí a tu programa, vi lo que dice el Papa, que le pide a Estados Unidos que no haga una actividad para expulsar a Maduro, para votar a Maduro. Yo le escribí un mensaje a quien colocó eso, le dije, sí, pero hay que pedirle entonces a Maduro que para que Trump no haga las gestiones para votarlo, que se vaya primero él. Esa es la manera de evitar eso. Claro. Si Maduro sale y se va, pues Trump no lo va a expulsar, no va a hacer nada para expulsarlo. Entonces, en verdad es que es una cosa que uno está esperando. Yo todos los días, y yo me imagino la cantidad de gente, de venezolanos sobre todo, en la madrugada esperando prender el teléfono, el televisor para ver si la noticia se llama Maduro se fue o ya, ya está preso. Y entonces uno se desencanta que ve salir el sol y todavía el hombre está ahí y aparece bailando. Bueno, yo la verdad es que no quiero ni hablar de eso, pero yo lo que quiero es que el tipo no verlo más ahí en esa situación, sino en otro lado, en otra situación. Ahora, yo lo quiero ver aquí con la braguita naranja. A él, a Diosdado. Sí. Me preocupa que no estén nombrando a los otros malandros, porque no es solamente Maduro. Es Diosdado, es Vladimir Padrino, es Néstor Rivero, es Molina, es Michael Moreno, que anda escondidito por ahí, que nadie sabe de su vida, es Mota Domínguez, es todos estos malandros, pero también Delcy Rodríguez pertenece al combo y Jorge Rodríguez pertenece al combo. Tarek William Saab y todos eso, y los que están presos también, los que están presos digo, Tarek El Aizami, Samar López, todos esos que están presos allá tienen que venir a usar sus braguitas naranjas, porque ellos están allá presos con unas braguitas celestes o azulitas, así que esos también tienen que venir, no pueden buscar a unos y otros no. Y todo ese colorario de lavadores chavistas del cartel, Nervi Villalobos, que está metido ahí en la lista, todos estos que están en Madrid lavando plata, todos los que están en Miami, todos los que lavan plata, esos también tienen que ir, pero no los están mencionando. Quien sí menciona y dice que no está de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela y con las presiones que está haciendo Estados Unidos a Maduro es la señora presidente de allá de México. Sheinbaum le pide a Trump una solución pacífica con Venezuela. No estamos de acuerdo con el injerencismo. Y todo esto, ella vuelve con el tema de la soberanía, etcétera, etcétera, que es lo mismo que está ocurriendo con Lula, que por cierto hoy él habló con Trump y dijo, bueno, no sabemos, él habló de la economía supuestamente, ¿no? De lo que estaba pasando con los aranceles, etcétera. Eso fue lo que habló con Lula, que tiene también el país incendiado, no solamente por el hecho de que puso tras las rejas a el expresidente Jair Bolsonaro, sino por la crisis económica que hay
y por el desorden que se ha generado a raíz también de la lucha contra el narcotráfico en Brasil, particularmente en Río y en las principales ciudades. Pero allí vamos con esto, ¿no? Creo que es importante destacarlo porque el régimen tiene unos apoyos muy singulares, sigue apoyándolo Rusia, sigue apoyándolo China, aunque muchos digan y quieran salvarle el pellejo a China, porque cuando nombran los apoyos del régimen se les olvida China y lo hacen a propósito porque los chinos son los que pagan a muchos de los que hablan por ahí y dicen por allí. En relación a esto, también hay otra cosa que nos llama mucho la atención, porque está el cierre del espacio aéreo, está el cierre no decidido por el régimen, que a fin de cuentas, como es el que controla el Estado, es el que decide en Venezuela. Pero hubo una noticia que nos llamó mucho la atención porque se habían suspendido los vuelos de deportaciones. Y hoy sale a relucir que Estados Unidos pide al régimen permiso para enviar vuelos de repatriación. Y esto lo dio a conocer el ministro de Transporte del régimen, Ramón Velázquez, que dijo que había autorizado el ingreso aéreo al territorio venezolano de una serie de los aviones que estaban viniendo con venezolanos. Es decir, la orden fue así. Vamos a leerla para que no vayamos a caer en ningún tipo de ni de amarillismo ni nada por el estilo. Esto fue lo que pasó. Se solicitó, Estados Unidos solicita ingreso al espacio aéreo venezolano de aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines en la ruta Phoenix, Arizona, Maiquetía. Y el gobierno de los Estados Unidos mandó los protocolos para pedir la autorización para que esos vuelos llegaran. Y el régimen aceptó. Aceptó y llegó un vuelo, matrícula EAL 8280-8281, que era una aeronave Boeing 777-200, y la matrícula estadounidense era la N771KW, que los que se la pasan echándole foticos ahí a los aviones que pasan, fotografiaron a este avión y empezó la desinformación diciendo, bueno, que ya llegó un avión de los Estados Unidos, está llevando todo. Y era que estaban llevando a las personas que están siendo deportadas desde Estados Unidos. Y después vino uno de los de allá, los chavistas, y dijo, bueno, sí, estamos celebrando la repatriación de nuestros connacionales para unirlos a las familias a través del Plan de la Patria. Pero esto llama la atención porque fue Estados Unidos el que pidió permiso. Adelante ustedes con la opinión. Bernardo. Pues obviamente Estados Unidos quiere seguir repatriando y debe cumplir con esos protocolos y por eso solicita el permiso. Pero aquí la situación de lo que nosotros estamos mirando es que esto se termine pronto, como estamos pretendiendo todos y como dice el doctor Carlos, todos los días amanecemos pensando si ya fue. Y tiene que ser, y ojalá no se dé más, porque si no la decepción va a ser inmensa y por supuesto en la Navidad tenemos que estar en libertad en Venezuela y tenemos que lograr esa parte. Hoy también, pues no lo has mencionado, pero él también ya dejó saber que de pronto en Colombia también vaya a entrar tropa americana a perseguirlo y eso ya le contestó en su momento Petro, pero pues más tarde seguramente miraremos ese tema. Pero yo sí creo que las autorizaciones que den de esos vuelos van a significar también que puedan salir algunas personas que quieran salir de por medio de lo que se pueda venir adelante. Yo creo que las extracciones de esas personas se van a dar y seguramente, como bien dices, y los queremos ver con la llama naranja, ojalá llegue el momento dado para poderlo ver a futuro y que sean juzgados en los Estados Unidos por ese terrorismo que hicieron. Sí, bueno, sí, Petro lo dijo. Petro dijo algo, como él siempre anda diciendo cosas, dice, es declarar la guerra. Petro respondió a Donald Trump tras advertir que Colombia puede ser atacada por Estados Unidos.
El presidente norteamericano aseguró que el país es susceptible a operaciones militares orientadas al narcotráfico y Gustavo Petro dijo, bueno, que esto era una declaración de guerra. El jefe de Estado dijo que Colombia puede ser blanco de ataques por parte del ejército estadounidense debido a que el rol que cumple en el narcotráfico. ¿Qué fue lo que dijo Trump? Exactamente, Colombia está fabricando cocaína, tiene fábricas enteras de cocaína y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí, cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque. Salió Gustavo Petro y planteó, venga, señor Trump, a Colombia, los invito para que participen en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos. Aseguró que bajo el liderazgo, su liderazgo, se ha destruido 18.400 laboratorios. Aclaró que cada 40 minutos es desmantelado uno de esos centros de producción de sustancias ilícitas en Colombia, buscando demostrar que su administración no se ha detenido en las acciones contra el narcotráfico. En ese sentido, insistió en la importancia de la presencia de Trump en el territorio con el fin de entregar resultados de su política antidroga. ¿Tú te imaginas esto? Yo, Carlos. Increíble. Está asombrosa. Actuando como presidente de Colombia, se paró con un megáfono en la calle aquí en Nueva York a pedirle a los soldados norteamericanos que desobedecieran al presidente Trump. Eso no es un acto, yo diría que es un acto, si no es de guerra, es una cosa muy parecida, muy cercana, que justificaría cualquier cosa, una agresión. Entonces viene a molestarse porque Trump está diciendo que van a atacar el narcotráfico en Colombia. Es una cosa increíble. Bueno, este señor tiene unos desvaríos muy, muy serios, este Petro. Muchas gracias. Bueno, Carlos, quiero agradecerte por haber estado con nosotros en Sin Filtros y vamos a hacer los programas de Citgo, porque creo que vale la pena que la gente conozca qué fue lo que pasó con Citgo. En cada uno será una serie como la de Netflix. Sin duda, yo estaré muy, muy contento de que me facilites este medio para explicarle al pueblo venezolano y más allá del pueblo venezolano lo que significa el caso Citgo. El caso Citgo es una cosa emblemática para Venezuela y para la justicia, porque la justicia norteamericana está siendo utilizada de una manera delictiva para distorsionar la realidad de un proceso que no ha debido nunca caer en esta situación. Estamos incluso, Maybor, debo decir que estamos junto con una asociación de ciudadanos venezolanos que funciona en Florida, AIVAC. Estamos gestionando hace tiempo ya una cita con la fiscal general Pam Bondi para pedirle que nos reciba y que actúe penalmente por el tema del bono PDVSA 2020, que hay una ilicitud gravísima, delictiva, y que no puede pasarse por alto. La justicia norteamericana no puede pasar por alto esta situación. Y ya hubo una actuación, digamos, por decirlo así, de la fiscalía que nos asignó una persona para que nos escuche, una especie de filtro para llevar las cosas. Eso está en camino. Por eso te digo, hay maneras todavía. Estamos al borde del precipicio, pero todavía existe la esperanza de que podamos parar el desastre de Citgo. Desastre de Citgo. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias por haber estado. Igualmente. El amigo Bernardo Henao, muchísimo gusto. Y aquí quedamos a la orden. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer y estaré muy atento de cubrir el programa cuando lo hagan porque muy interesante esa temática y muy bien explicado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a terminar esta emisión, pues, que hay tanta cosa. Me preocupa Colombia porque Gustavo Petro avanza a pasos agigantados y parece que la gente ya no se enteró. No se ha enterado todavía del asunto. Yo no lo veo tan fácil de tumbar. También hay una división de la oposición. Este señor Abelardo del Espriel ha ratificado que Miguel Uribe Londoño planteó renunciar a la candidatura para sumarse a su campaña. Esa es la verdad, eso es lo que él dice. Es increíble todo lo que está pasando en el Centro Democrático, pero en paralelo hay unas encuestas que dicen que el candidato de Petro va solo, ¿no? Iván Cepeda
al ir solo y la división en la oposición, pues se focaliza por simple y llanamente estar en un solo bando hay uno y del lado de la oposición nadie sabe ni cuántos hay, ¿no? Es preocupante esto, Bernardo. A ver, hay varias cosas. La encuesta que se acaba de conocer es la de Inbamer. Y ahí obviamente salieron 3 personajes de los que están aspirando a llegar y querer gobernar Colombia. El que lidera el tema es Cepeda. Y obviamente Cepeda salió con una mayoría muy significativa. Y por supuesto hay una preocupación muy grande porque esos registros pues le muestran que ya está muy cerca de que pueda subir esa votación. Después pusieron a Fajardo y por tercer lugar pusieron a Abelardo. Y en esa parte, como lo están analizando, pues obviamente hubo todo tipo de situaciones y reacciones, pero la encuesta tiene muchas inconsistencias y los niveles en donde aplicaron la encuesta deja muchos interrogantes y si uno revisa en el pasado, esta encuestadora nunca acierta, siempre pierde y no le creo mucho. Lo otro que sí es inquietante es el pésimo manejo que le dio el Centro Democrático a la situación que se presentó entre Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y por supuesto Miguel Uribe Londoño. En una situación que sí hubo un diálogo realmente entre Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe, pero él nunca planteó la renuncia y siempre la desvirtuó. Pero lo extraño de todo fue que Abelardo sí llamó al presidente Uribe y le dejó saber de que Miguel Uribe se iba a sumar a su campaña y que renunciaba. Y entonces me imagino que en una situación de momento el presidente Uribe pues decidió a través del Centro Democrático que le daba credibilidad a lo expresado por Abelardo y en consecuencia pues sacó propiamente de la contienda electoral a Miguel Uribe Londoño y lo sacó de una manera abrupta, de una manera desobligante, o sea, tenía la misión y tenía que haberlo llamado y constatar efectivamente la información. No, le dio la absoluta credibilidad a Abelardo. Entonces uno dice, ¿cómo así que un candidato en el prestigio que tiene él, que está representando las banderas del mártir que fue Miguel Uribe Turbay, le van a aceptar una renuncia presentada por otro candidato? Eso es un completo absurdo, pero ocurrió. Hoy hizo una rueda de prensa, desmintió obviamente que él no había renunciado y por supuesto se retiró del partido y se retiró obviamente con toda la razón que tiene por el trato que le dieron. Claro. Y en la forma como manejaron en el Centro Democrático, yo sí tengo que criticarlo, porque si hay un partido que se mostraba siempre respetable en cuanto a siempre el debido proceso y todo, pues aquí no aplicó nada, aquí simplemente procedió casi a través de una vía de hecho. Muy aburridor lo que ocurrió y va a tener repercusiones en las elecciones legislativas, porque es que la gente no es boba, la gente acá empieza a analizar qué es lo que está aconteciendo, qué fue lo que hizo Abelardo, qué fue lo que hizo el presidente Uribe y qué hizo el partido, va a tener consecuencias. No sé qué vaya a pasar con Miguel Uribe Londoño, es una lástima que eso haya terminado de esa manera y probablemente las circunstancias como se van a dar en el futuro, pues no sabemos si lo acoja, pues podría tener el riesgo de la doble militancia, pero no sabemos qué va a acontecer. Pero lo cierto y lo evidente es que esto no ha debido pasar, esta no es la forma de haber tratado esta temática y hay unos que lo apoyan, otros que lo critican, otros que lo dicen que lo viven. No, es que aquí comenzó todo mal. José Obdulio Gaviria lo dijo inclusive cuando se dio el atentado contra Miguel Uribe y en los pactos que se hicieron, dijo, empezaron los errores y se cometieron muchos errores. Y en esta en particular, en la forma como ha terminado esta circunstancia, pues o esta situación va a tener una repercusión en las elecciones próximas que están encima y probablemente llamaron a otro aspirante a ver si quería aceptar a Lirio Barrera, que si quería ser el cuarto. Hoy no sé qué respuesta dio, pero lo cierto es que ya las encuestas las están haciendo solo con las mujeres y van adelante con el proceso y probablemente lo que queda demostrado y comprobado es que nuestro centro derecha está cada vez más dividido y en posturas cada vez más egoístas. Así es. Bueno, y antes de despedirnos queremos leer un tuit
que porque como estábamos hablando del Papa, bueno, vino un republicano y le contestó el senador Lindsey Graham. ¿Qué fue lo que le dijo? Dios mío, es ver que esto es insólito. Dice así, a ver, si una amenaza creíble del uso de la fuerza militar, nada cambiará en Venezuela. En lo que respecta a Maduro, el tiempo de las conversaciones se está agotando. Yo pensé que iba a decir se agotó, pero ahí está. Se está agotando, yo creo que ya se agotó. Ha llegado el momento de actuar para poner fin al reinado del terror en Venezuela. Insto al Papa, al Santo Padre, a que se posicione del lado correcto de la historia en lo que respecta a poner fin al reinado del terror de Maduro sobre el pueblo venezolano, Estados Unidos y otros países de la región. El uso de la fuerza militar para derrocar a Maduro solo será necesario si éste insiste en permanecer como el líder ilegítimo del narcoestado terrorista. Ha robado elecciones, colaborado con grupos terroristas como Hezbollah, encabeza un notorio cartel de la droga y ha inundado nuestro país con cientos de miles de inmigrantes ilegales. Como dijo el presidente Trump, en lo que respecta a Maduro, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Insto al Santo Padre a que dedique su tiempo y energía a persuadir a Maduro para que elija la salida pacífica por el bien de todos. ¿Qué les pareció a ustedes ese tuit? A ver. A mí me gusta mucho y obviamente esto tiene que terminar pronto y ya no más diálogo. Es que no es posible que sigan en diálogos. Acá hay ya soluciones y por supuesto, como dice ahí alguien, con el demonio no se dialoga, ¿cierto? Ya es hora de que se finiquite y esperamos todos que sea a lo más rápido posible que consigamos ese resultado y yo sí creo que se va a dar muy pronto. Yo hoy veo que Maduro no está bailando, no se sabe de él. No vaya, porque si te está oyendo, porque él nos escucha, nos vaya a tirar. Vaya. Eso. Una clase de baile, no, ellos andaban hoy con los chinos, haciendo fiesta ya con los chinos, no sé si estaban bailando esa música que bailan los chinos, pero en todo caso, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerle a todos por haber estado con nosotros una vez más en su canal, que es Tu Ventana, donde no se vende humo, se analizan los hechos y los eventos, así sean crudos, porque la realidad es cruda. Pero queremos educarlos, queremos darle información para que ustedes la procesen y la evalúen con pensamiento crítico y sentido común. No se dejen arrastrar por la desinformación, no se dejen comer el cerebro por la guerra cognitiva.